Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos entonces ahora sí al curso de filosofía. Vamos a ver qué tenemos preparado para esta ocasión. Como les venía diciendo, en esta oportunidad vamos a arrancar con la historia de la filosofía. Vamos a hacer el tema justamente chicos de filosofía antigua. Vamos a iniciar con la primera reflexión que hubo al respecto. Hay que recordar pues que antes de la existencia de la filosofía, lo que teníamos era explicaciones fantástico-poéticas al respecto del mundo. Lo que teníamos pues sobre todo en Grecia en esta parte serían los poemas de Homero y los poemas de Hesiodo, que servían como una forma para aproximarnos a la comprensión de la realidad. Si ustedes se pueden fijar en esos poemas directamente, si es que los leen, se van a dar cuenta que hay una tendencia hacia la explicación, hacia el decir el porqué de las cosas, aunque esta explicación evidentemente va a ser recurriendo a figuras mitológicas, a figuras pues de sus creencias, sus doctrinas religiosas que ellos tenían. Sin embargo, interesa mucho ese afán de explicar, de dar una razón de las cosas, de dar el porqué. Y efectivamente, de esta manera, vamos a ver que sobrevive esta característica de decir el porqué de las cosas a través de la primera reflexión filosófica conocida, chicos, como el periodo cosmológico. A ver, jovencitos, la palabra cosmos, automáticamente, ¿a qué les hace referencia? Vamos a ver si es que están acá, ya están presentes. Bueno, hasta ahora ya creo que el almuerzo ya se acabó, todos están almorzados, así que no creo que nadie esté con las manos ocupadas. Bien, a ver, jovencitos, la palabra cosmos, ¿a qué les hace referencia? A ver, para ver si es que tenemos algún tipo de concepto previo que me permita, pues, hilar desde ahí para construir la explicación. Michelle, excelente palabra, Michelle, claro que sí. Universo, bien, excelente, excelente. Una buena acotación la que me realiza acá el participante. Y bueno, vamos a ver que justamente con esto del periodo cosmológico, lo que se estaba buscando era una explicación al respecto del orden bello universal. Justamente lo que los griegos le llamaron pues cosmos, orden bello universal. O sea, para ellos, toda la totalidad de lo que existe, el universo, sería una especie de digamos, ordenamiento de cuestiones o de entidades que se encuentran armoniosamente configuradas, ¿sí? Eso es lo que va a significar el cosmos para ellos. Ahora, vamos a ver que con respecto a esto del periodo cosmológico, hay un concepto central, clave, fundamental, que tenemos que aprender, jóvenes. Ese es el concepto del arjé. El arjé puede traducirse como principio. Según Aristóteles, que vendría a ser el primer historiador de la filosofía, lo que se estaba buscando en esta primera etapa de la filosofía sería el llamado arjé. Pero con principio no nos vayamos a confundir y no vayamos a creer que estamos haciendo referencia a simplemente el inicio, cuando algo comienza. El principio hay que entenderlo de una manera un poco más totalizante, como aquello que es esencial en algo. Bien, por ejemplo, aquello que se encuentra tanto al inicio, tanto mientras que existe aquel objeto y también cuando éste está terminando de existir, terminando de ser. Entonces, así hay que entender la palabra principio, ¿ok? Aquello que es subyacente, el arjé sería, por lo tanto, aquello que está presente en absolutamente todos los objetos del cosmos. Y sería, pues, una explicación ya más de carácter racional al respecto de cómo está constituida toda la realidad. Inicialmente, la filosofía, pues, comienza así, tratando de dar cuenta de todo lo existente, de toda la realidad. Por eso es que su característica principal que vimos la semana pasada es que es totalizadora. Bien chicos, entonces vamos a ver en este punto específico el llamado problema de el arjé, pues, ese llamado principio. A ver, vamos a ver que lo que se busca en esta época es lo siguiente, el arjé de la fisis del cosmos. ¿Qué significa esto del arjé de la fisis del cosmos? A ver, vamos a entenderlo así, ¿ya? El arjé podría entenderse como, jovencitos, el principio, hemos visto eso, ¿bien? Aquello que está en el origen, durante que algo está existiendo y también cuando se resuelve en su final. Ahora, esto de fisis haría referencia a la naturaleza, pero con naturaleza no tenemos que entender lo que hoy en día le llamamos pues por naturaleza, que es el conjunto de ríos, árboles, plantas que están ahí opuestos a las creaciones humanas. Bien, vamos a ver que la naturaleza acá se entiende como lo esencial de algo, bien, su fundamento, sobre todo su esencia. A ver, profesor, ¿qué podríamos entender entonces por naturaleza? Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es la esencia de el perro, por ejemplo,
Ok, entonces, independientemente de los distintos accidentes, o sea, que el perro pueda ser marrón, que pueda ser blanco, que pueda ser negro, que pueda ser grande, que pueda ser chico, hay una esencia, algo que resulta primario y fundamental. Entonces, ese podríamos ver que es su naturaleza. Por ejemplo, animal doméstico de cuatro patas que ladra. Por ejemplo, es algo que se repite en todos los perritos. Entonces, esa sería su naturaleza, su esencia. Ahora, justamente, lo que se está buscando es el arjé, o sea, el principio de la naturaleza o esencia del universo ordenado. Ordenado y bello, todavía dirán, pues, los representantes de este movimiento cosmológico. Entonces, jovencitos, estamos aquí frente a la pregunta de cómo está constituido el universo, de cuál es el principio que rige desde la existencia de este hasta la existencia de cualquier cosa particular. Por ejemplo, aquello que no solamente dota de existencia del universo, sino también al teclado que tienes entre tus manos, a la pantalla que estás pues efectivamente utilizando para ver tu clase, al árbol que está al frente de tu casa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que la pregunta, pues, por el arjé, el principio de todo lo que existe, inicia acá en esta época, jovencitos. Pero yo les hago una pregunta para que esto aterrice. El arjé, o en todo caso el principio de la naturaleza, o el origen del cosmos, es una cuestión, y ustedes me responderán aquí, que solamente se ha dado en esta parte de la reflexión, o es algo que hasta el día de hoy nos acompaña. O sea, el preguntarse por cuál es el origen del universo, cómo es que este está constituido, cuál es la realidad fundamental del universo, es una pregunta que quedó acá o que hasta el día de hoy todavía la intentamos seguir respondiendo. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿No? A ver, y sí, Selmi, sí estoy compartiendo pantallita, bien, sería cuestión que reinicies el Teams en todo caso. Entonces, a ver, yo les hago esa pregunta, ¿no? Eso de cuestionarnos, bien, por el fundamento del cosmos, del universo, claro, sigue sin ser resuelta, sigue permanente, claro, estoy justamente ahondando sobre la actualidad de la pregunta, ¿no? Porque bien nosotros podemos creer, ¿qué me interesa lo que pensaban esos viejos, ¿no? De hace 2600 años, a mí, ¿en qué me afecta? Dirían muchas personas, ¿no? Pero vamos a ver que esa pregunta hasta el día de hoy sigue vigente, sigue pues el ser humano intentando responderla y efectivamente la respuesta que tenemos a día de hoy proviene de la física moderna. Específicamente tenemos a la versión más aceptada que se dice que desde un punto infinitesimalmente denso e infinitesimalmente caliente llamado singularidad, se creó un proceso inflacionario conocido con el nombre de Big Bang o Gran Explosión. Entonces, bueno, esa es, digamos, esa es la respuesta actual que tenemos al arjé, bien, que tenemos al principio de todo el universo, básicamente. Y acá sí se entiende principio como origen, pero también lo que es, como se dice, subyacente, aquella realidad fundamental que está constituyendo la existencia. Esa pregunta también, al día de hoy, nosotros nos la hacemos. Y justamente de eso trata la llamada teoría de cuerdas. Para quienes estén enterados de qué cosa es la teoría de cuerdas y cómo pues es que ésta se presenta como una explicación al fundamento de la realidad. Más abajo de los quarks, incluso, bien podríamos decir que hay como que partículas ondulatorias, bien, en realidad ya se traduce no tanto a algo físico, sino a campos en realidad que vibran, en fin, pueden atravesar multiplicidad de dimensiones, explicaciones muy enrevesadas que ahorita no son preciso pues efectivamente hacerlas porque me tomaría una hora cada una. Lo que importa es que nos seguimos preguntando por esto de acá. ¿Y todo eso cuándo origina? Origina pues en Grecia hace 2600 años y de esa manera es que nace la filosofía. Claro, para llegar a la respuesta del día de hoy han habido pues multiplicidad de respuestas que se han presentado inicialmente. Vamos a ver cómo es que ha operado el intelecto humano desde estas épocas primigenias, pues jovencitos. Me dice acá en este caso, Esther, por ello es que cada siglo siguen y siguen creándose más teorías, evidentemente. Profe, sería chévere no averiguarlo. Siento que todos tenemos un sitio filosófico si llega a suceder. El misterio de por qué estamos acá es más interesante. Esa es mi teoría. Entonces, Esther justamente está apostando porque esto siga siendo misterioso. Pero te voy a dar un consuelo, Esther. Justamente Max Planck coincide en algo con Immanuel Kant. El físico Max Planck llega a plantear la llamada longitud de Planck, volumen de Planck, tiempo de Planck, que son las unidades mínimas que uno podría llegar a conocer, las unidades debajo de las cuales ya no se tendría capacidad de observación.
justamente es muy similar a lo que dijo Kant bastante tiempo atrás, que efectivamente nosotros podemos llegar a percibir estos objetos. O sea, yo puedo creer que lo que yo percibo de este celular es la realidad, pero al final de cuentas es lo que yo soy capaz de percibir de esto. Por ejemplo, una serpiente no percibe el mundo de la misma manera que yo. Un murciélago no percibe el mundo de la misma manera que yo. Yo estoy limitado por mis capacidades sensoriales. Efectivamente, se puede conocer parcialmente un objeto, no se lo puede conocer en su totalidad. Entonces, nunca vamos a llegar a saber la verdad al 100%, diría Kant, y al final de cuentas, Planck lo terminaría de alguna u otra manera confirmando a través de esos famosos estudios que hubo. Bueno, si lo interpretamos de ese modo, ¿no? Otros podrían tener otras interpretaciones. También la física cuántica moderna es indeterminista. Pero no nos centremos mucho en lo que sigue, en lo que sucede, pues, digamos, en la actualidad, ya que sería lo de la actualidad el resultado de miles y miles de años de investigación teórica, de miles y miles de años de reflexión. Y justamente esto de acá va a comenzar, pues, con Tales de Mileto, que es el considerado primer filósofo. Y acá arrancamos, jovencitos, acá arrancamos. Tranquilo, William, tranquilo. No es que tengas que apuntarlo, bien, si lo entendimos bacán, sino simplemente veamos, ¿no? A ver, periodo cosmológico, problema fundamental, el arjé, que es el principio de la naturaleza. Ahora, ¿cuáles son los arjés que se han planteado? Ya, el primer filósofo es Tales de Mileto. ¿Y qué es lo que él dice al respecto del arjé o principio que está en todo lo existente? Él dice, así como los seres vivos, para originarse, necesitan pues de el agua, o sea, hay un medio acuoso. Ustedes saben, chicos, durante la procreación de las especies sexuadas, el medio pues tiene que ser justamente acuoso, ¿no? Tanto para que se produzca el acto en sí como la semilla que libera el varón no es en polvo. Bien, efectivamente, papi, recordarás que eso tiene una textura, pues en este caso, viscosa, profe. Bueno, ya, entonces de eso podemos partir, dice Tales. Cuando se desarrolla el ser humano, también lo hace en un medio acuoso. O sea, tú sabes, ¿no? Que el bebito, el chiquito, está pues flotando en el líquido amniótico. Y justamente para seguir viviendo, lo que nosotros necesitamos es del agua. 3 días sin líquido, efectivamente sabes que te vas a morir. Entonces Tales dice, así como el agua es primario y fundamental en todos los seres vivos, también debe haber algo similar que dote de existencia a todas las cosas que se encuentran en el universo y al universo en sí mismo también. Es por eso que él utiliza la metáfora del agua para referirse a el principio de todo lo existente. Efectivamente, no es el agua que tú tomas, no es el H2O que conoces pues por el curso de química, no hace referencia a eso, Tales. Está haciendo referencia a algo que se comporta de la misma manera como se comporta el agua con los seres vivos, pero a nivel cósmico, a nivel universal. Eso será, pues, en este caso, la propuesta de el Arjé para Tales de Mileto. Entonces, nos vamos dando cuenta, Julio, Michelcita, ¿bien? Que en este punto, bien, efectivamente, ya se está proponiendo algo muy interesante, ¿no? Que es una explicación racional al mundo, ¿bien? Es una explicación racional del mundo. O sea, acá ya, si te das cuenta, Julio, ya no estamos, pues, que todo llega a existir porque los dioses, porque Gea, porque Urano, porque efectivamente tal, fulano de tal dios hizo que existamos los humanos. No. Ya acá se da una explicación cuya fuerza fundamental va a encontrarse en la capacidad deductiva, la capacidad racional del hombre. Como dirían pues por ahí algunos en el logos. Bien, entonces se crea qué cosa, un camino alterno. No digo un camino contrapuesto, porque algunos entienden mal esto. Algunos piensan que como es una explicación diferente, al toque es una explicación contrapuesta. No, pero mira Julio, Michelle, William, Esther, que por ejemplo ustedes tengan una forma distinta, alternativa, de resolver un ejercicio que su profe de matemática también ha resuelto, y ustedes encuentran otra manera de resolverlo, ¿significa que la explicación de su profe necesariamente esté mal?
¿Significa que la explicación de su profe ustedes la odien, que la quieran matar o que digan que no, no necesariamente? Puede que sí, ¿no? Si es que hay una contraposición, sí, ya bueno, vamos a ver qué podría haber, pero no necesariamente significa eso, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá con la aparición de la filosofía. O sea, se plantea como un camino alterno, como otra vía para explicar lo que ocurre en el mundo y cómo está constituida toda la realidad. Y justamente esa explicación de carácter racional pues comienza acá con Tales de Mileto. ¿Ok, jovencitos? Me interesa algo también muy interesante, una anécdota, que es la anécdota de la predicción del eclipse. Y con esto de acá vas a darte cuenta de algo, ¿ya? A ver, para la época, ¿sí?, se tenía conocimientos de astrología y astronomía también, pero sobre todo astrología, ¿no? Una cuestión un poco más mística de la astronomía. Entonces se creía regularmente que los astros, por ejemplo, pues podían estar en relación con los dioses o con los humores que estos vayan a tener, y sobre todo las personas tenían miedo a esto del eclipse porque era un momento en el que el día se transformaba en la noche. Ahora, ¿qué fue de Tales? Tales agarró y se fue a múltiples lugares, pasó por Babilonia, por Egipto también, y comenzó a estudiar justamente los conocimientos que esas culturas poseían. ¿De qué se dio cuenta? Se dio cuenta que efectivamente esto era un fenómeno explicable desde su perspectiva racional. Entonces, sucedió un día lo siguiente. Sucedió un día que él estaba presto a ir a una batalla, a un combate, y le dice pues a uno de sus generales, recuerda que Tales era uno de los reconocidísimos 7 sabios de la antigua Grecia, entonces no era cualquier persona, digamos, y se le acerca pues y le dice, yo creo que hay que ir mejor a pelear tal día, tal fecha, a tal hora, en tal lugar. Ok, general le hace caso, ¿bien? Le hace caso y dice, evidentemente, Tales, tú tendrás tu por qué, pero ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Ok, ya, normal. Entonces, justamente, llega el día de la batalla y están los dos ejércitos enfrentados a la hora que se había propuesto. ¿Y qué es lo que hace Tales? Sale con unos ropajes un tanto extraños, una especie pues de anotaciones, unas inscripciones en ese tipo de telas llamadas pues papiros de la época, y se sube a una especie de monte, una especie de lugar elevado. Comienza a ver el cielo y en ese momento comienza a revisar sus cosas que tenía en la mano, comienza a ver al cielo, alzar los brazos e inmediatamente se produce el eclipse. Tú, si fueras un miembro del bando enemigo, ¿qué cosa pensarías en ese momento? Ves que del otro ejército sale un señor medio extraño, se para en la cima de un monte que está ahí cerca, ¿no?, una especie de colina que está cerca, y comienza a ver al cielo, y en ese mismo momento el día se transforma en noche. Tú pensarías en ese momento, wow, qué miedo, ¿no? Como dice acá, es un mago nivel 100, él lo ha hecho, efectivamente, mira qué poderoso, ya perdimos, ya fue. Pero desde la perspectiva de Tales de Mileto, esto ya no era cuestión de designio divino, no era cuestión de magia ni de influencia de él sobre la naturaleza. Para él esto era un fenómeno completamente natural, explicable a través de las leyes de la naturaleza y sobre todo comprensible a través de la razón humana. Ahí está el cambio, he ahí el aporte, pues jovencito, he ahí el porqué de la importancia de la filosofía, porque nos permite rastrear cuál es el origen de la forma de pensar que a día de hoy tenemos. Evidentemente, esa manera de comprender la realidad de manera racional se la debemos específicamente a este punto, a este momento estelar en la historia de la humanidad, pues jovencitos. No hay nada que no, que esto es redundante, que no tiene ningún aporte para mí, pues, te das cuenta. Y si tú eres capaz, si tú tienes la posibilidad de hacer una deducción, automáticamente, con el mismo iniciador de la filosofía, también estaría naciendo qué otra forma de búsqueda del conocimiento. Repito, con el iniciador de la filosofía, ¿qué otra forma de búsqueda del conocimiento? Que intenta establecer leyes en la naturaleza. ¿Cómo se le llamará? A esa comprensión justamente de la naturaleza a través de la razón humana para poder establecer sus leyes particulares. Ciencia, pues. Ciencia, pues. Claro que sí. Ciencia. Claro que sí, ¿no? Claro, pues. Claro que sí. ¿Se dan cuenta? Santos, Nicole, Brian. Bien. Claro, bueno.
Claro, es admin, nosotros hubiéramos pensado, ¿sí o no? ¿No? El admin de los cielos y de la tierra, incluso, ¿no? Qué poderoso, ¿eh? Salen corriendo, ya fue la guerra, dice, ¿no? Ese mago solo nos va a ganar. Pero efectivamente, él ya tenía otra comprensión de la realidad. Entonces nos vamos dando cuenta de cómo funciona esto de acá. Claro, no está aliado con los dioses, él puede, ¿no? Entonces justamente a eso le debemos, ¿bien? Eso se lo debemos pues al buen Tales de Mileto. Entonces, creo que para el inicio de la filosofía está bastante bien, ¿no? Ahora, vamos a hablar al respecto de quién, vamos a hablar al respecto de Anaximandro, ¿sí? Pero antes me gustaría, ya que le acertaron, les puedo regalar algo, ¿no? Nicole Santos, muy bien. Yo les puedo añadir algo sobre Tales. Bien, a ver, a ver, a ver. Yo creo que también es un momento, ¿no? O sea, yo, bueno, de manera personal creo que podríamos reservarlo para las personas que quieren acceder a ser universitarios. Eh, sí, porque quizás tú tenías ese interés, ¿no? Pero quizás no todos, ¿no? Quizás no todos, quizás, pues mira, si de por sí en la academia ya es difícil, porque en la academia hay un filtro, hay una selección, ¿no? O sea, los que van a estudiar por obligación simplemente, la mayoría se queda en el colegio. Unos cuantos sobreviven a la academia, pero conforme pasa el tiempo se van filtrando y ya solamente quedan los que realmente quieren estudiar y ser universitarios, ¿no? Entonces, imagínate en el colegio, sería mucho más difícil, ¿no? Porque si no le vería conexión directa. Justamente algo, Esther, que muchos dirían, sería pues, ay, ¿eso para mí qué me sirve? ¿Me da plata acaso? Ya. Justamente esa pregunta se le hicieron al mismo Tales, y acá venía a decirte algo, ¿no? Que Tales fue capaz también de predecir no solamente el eclipse, sino que también fue capaz de predecir cuándo es que una sequía iba a terminar. ¿Qué pasó? Durante un tiempo establecido hubo baja producción de olivos, ¿sí? O sea, hubo baja producción de aceitunas, como se dice. Y esas aceitunas que no se producían hicieron que, ustedes saben, ¿no? Economía básica, si es que no se producen aceitunas, las prensas que sirven para extraer el aceite del olivo, pues estaban ahí tiradas, ¿no? Guardando polvo, como se dice, ¿no? O sea, no había producción de aceitunas, mucho menos iban a utilizar las prensas. Entonces, ¿qué hizo él? Acaparó, alquiló todas las prensas, hizo un contrato, ¿no? Para tener el derecho sobre todas las prensas de su ciudad. Y luego, ¿qué pasó? Justamente todo el mundo pensó, ah, se lo alquilaron bien barato, ¿no? ¿Para qué querrá este loco si al final ni siquiera olivos hay? Pero bueno, si quieres, ahí está, tú me pagas normal. Pagó y efectivamente él supo cuándo se iba a generar otra vez un periodo de lluvias, cuando iba a volverse a producir una cosecha masiva de olivo y efectivamente le atinó, efectivamente lo pudo predecir. ¿Y qué crees? Se cosecharon las aceitunas y todo el mundo quería utilizar las prensas para hacer aceite, pues aceite justamente que sale del olivo. Y ahí es donde él pudo, si se le hubiera dado la gana, él hubiera podido alquilar esas prensas y hacerse multimillonario, o sea, más de lo que ya era en la época. Pero él decidió alquilarlo al precio justo, ¿no? O sea, cada vez que una persona venía como que a tocarle la puerta, señor Tales, ¿puedo, no, hacer un contrato para la siguiente semana con usted? Claro que sí, ¿no? Entonces, él en vez de cobrar el quíntuple, 10 veces el precio de lo que él había, pues, captado, ¿bien? Que pudo hacerlo y lo hubieran pagado igual, ¿bien? Él decidió alquilarlo al precio que era el precio de siempre, el precio justo. Y cada vez que una persona le hacía el contrato, se daba cuenta justamente de eso, que él por su conocimiento de la realidad pudo haber sacado provecho, pero no quiso hacerlo, aunque de quererlo lo hubiera hecho. Entonces, justamente de esa manera nos dice pues la tradición que si bien la filosofía no busca tener un aspecto necesariamente práctico, necesariamente útil, como dirían algunos, entendiendo lo útil como ganar plata, puede, si quiere, hacerlo. Si quiere, lo puede hacer, aunque regularmente no es su interés. Y eso se demuestra justamente en esa anécdota de Tales. Por su conocimiento de la realidad, pudo calcular algo que le hubiera llevado a la gran fortuna, a la gran riqueza, sí, pero él decidió justamente ayudar a sus compatriotas, ser virtuoso en ese sentido. Tales. Ahora vamos a ver el concepto científico, pues Brian, ¿no? Estaba regulando el mercado idiota. El mismo, ¿no? Como se dice, claro, ahí está la economía. Chicos, aprendan economía, por favor, de verdad. Gracias por el comentario, en este caso, de Giordano, muy bien. Sí, porque si no aprenden economía, luego van a estar terminando opinando tonterías, ¿no? En fin, Anaximandro. ¿Qué es lo que tenemos que saber de Anaximandro? Muy probablemente fue discípulo de Tales, ¿ya?
¿Qué cíprofe? Sí, muy probablemente fue su discípulo. Ahora, de él podemos ver que el arjé que plantea es lo áperon. ¿Qué es lo áperon? Lo ilimitado, lo indeterminado. Indeterminado. Ok, profesor. Entonces, ¿cómo es que entendería Tales de Mileto al arjé? Y repito, la metáfora que Tales utiliza es el agua entre comillas, ¿no? Porque sería algo que se comporte como el agua en los seres vivos, pero en todo el universo. Entonces, Anaximandro justamente ya no le da un nombre específico, ni tampoco usa una metáfora, sino de frente dice que es indeterminado. O sea, que no podemos predicar nada al respecto, que no se puede decir nada justamente de el arjé, más que es áperon, más que es indeterminado. Justamente esto viene de dos voces griegas, la partícula de negación, a, ¿no? A como partícula de negación, y peiron, que significa justamente el límite, de donde viene también la palabra perímetro. Ahí está. En geometría, ¿saben, no? Perímetro, ya justamente lo apeiron es aquello que no tendría pues perímetro, lo indeterminado, lo ilimitado. Entonces, de ahí es de donde salen absolutamente todos los seres, todos los entes, diría Anaximandro. Bien, bien, bien. Ok, entonces vamos a afirmar algo muy importante acá, y es que para Anaximandro el origen de todo lo apeiron siempre ha estado, ¿ok? Siempre ha estado y también siempre va a estar. Esto lo diferencia de quiénes? De los dioses, porque los dioses han nacido. Zeus ha nacido, Afrodita ha nacido. Más a veces se cuenta justamente cómo es que llegaron a ser. En cambio, el arjé que propone Anaximandro lo apeiron no, siempre ha estado y siempre va a estar. Allá, los dioses han nacido y son inmortales, nunca van a morir, eso sí, nunca van a morir, pero el apeiron ni ha nacido ni tampoco va a dejar de existir. Entonces, por eso decimos que todo es, que el origen del todo, o sea, lo apeiron, es ingénito, no ha nacido. ¿Te das cuenta? Entonces acá ya el concepto de infinitud ya lo estamos trabajando mucho más. Y algo muy interesante desde su perspectiva es pues esta primera tesis evolucionista, ¿no? Justamente con esta tesis evolucionista lo que hace Anaximandro es plantearnos lo siguiente, es plantearnos que cuando el ser humano lo vemos así en nuestro día a día, no significa que así siempre haya sido, sino que ha llegado a ser. ¿Cómo así, profesor? Claro, ha llegado a ser, o sea, no siempre ha sido así. Viene de una criatura más primitiva, similar a los peces, dice el mismo Anaximandro. Mira, una criatura más primitiva, similar a los peces. Efectivamente, esa propuesta de que ha habido un cambio de una especie a otra a lo largo del tiempo puede ser interpretada como la primera tesis evolucionista de la historia. Y si tú te das cuenta, si es que tú revisas justamente el proceso evolutivo, claro, antes de la existencia de mamíferos, antes de la existencia de toda criatura terrestre, todas eran pues criaturas marinas. Justamente busca ahí, ¿no? Sobre el paso de las criaturas acuáticas a las criaturas terrestres, justamente, solamente con la propia reflexión, con la propia racionalidad, Anaximandro llega a esa conclusión. Ahora, tú te preguntarás, ¿y Darwin? O sea, habían tesis evolucionistas antes de Darwin. Tenemos, por ejemplo, pues lo que había propuesto Spencer. Lo que hace Darwin es decirnos cuál es el mecanismo de la evolución, la selección natural, y aparte presentarnos las pruebas empíricas de ese proceso evolutivo. O sea, mejor dicho, Darwin puede hacer que ya pone las cosas como que de tal manera que ya no son refutables, ¿no? O sea, él ya nos da las pruebas, nos dice según la ciencia moderna de su época, que efectivamente eso así es. Pero la primera tesis, o sea, afirmación, la primera propuesta, si bien no la sustenta con hechos, si bien no presenta fósiles, bien, vamos a ver que Anaximandro es el que la propone, ¿eh? No vayan a creer que fue de frente de Darwin, ¿no? O sea, las cosas no son autopoéticas, como les digo, todo tiene un proceso, todo tiene un origen, pues. Y gran parte del conocimiento occidental se lo debemos a lo que pasó en la Grecia del siglo VI antes de Cristo. Ahora, de Anaxímenes no tenemos tantas noticias, no tenemos tantos textos que hayan sobrevivido. Lo que sí nos va a quedar por comentarios secundarios es que para él justamente se propone a la sustancia aérea ilimitada. A ver, ¿cómo así? Así como el aire
es una especie, entre comillas, vamos a decirlo ya, de fluido en el que nosotros nos encontramos, inmersos, está en todo justamente, ¿no? O sea, esta taza en realidad no es que esté vacía, ¿no? Esta taza en realidad está llena de aire, pero Anaxímenes dirá, entonces debe haber algo que justamente llene a todo lo que existe, bien, esté, digamos, imbuyendo a todo lo que existe en el universo. Así como el aire funciona acá para nosotros, también a nivel cósmico debe operar un principio así de raro, ¿no? Así de imperceptible como lo es el aire. Por eso es que Anaxímenes, cuando dice que el arjé es el aire, no hace referencia al aire que respiras, no, no hace referencia a eso. Es una metáfora justamente lo que utiliza, es una alegoría. Bien, al igual que Tales con esto del agua. Lo que sí es directo es lo de Anaximandro, porque él ya le pone el nombre, ¿no? Lo apeiron, justamente. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. A ver. Pitágoras. Pitágoras justamente ya es un poco más conocido, ¿ven? Por ustedes, porque él tiene justamente el honor de que su nombre haya sido asociado a un teorema bastante famoso, que puede que haya sido o no haya sido de su autoría, esto está en debate, pero su nombre va asociado a un teorema bastante famoso. Entonces, ¿qué es lo que propone Pitágoras? Pitágoras nos trae una comprensión matemática de la realidad. Para la época en la que Pitágoras vive, cualquiera que sepa un poquito de algo ya estaba tratando, en base a lo poquito que sabe, construir una explicación racional del mundo. Y lo que hace Pitágoras es como, por así decirlo, ser el director de una sinfonía, el director de una orquesta. Porque mientras uno, por ejemplo, ¿no? toca el violín y lo sabe tocar chévere, por ejemplo, y el otro toca la trompeta, pero si lo hacen de manera descoordinada suena feo, el que los va a coordinar a todos va a ser pues Pitágoras. Y justamente él va a ser el principal representante del movimiento matemático que había durante la época. Y algo que también interesa bastante es la forma en la que Pitágoras entendía a la matemática. ¿Por qué? Porque él sabía que la matemática podía ser utilizada para fines evidentemente prácticos. Como te digo, como dije la clase pasada, los egipcios tenían efectivamente geometría, otros pueblos también tenían matemática, pero esto era más que nada con una orientación un poco más práctica, un poco, digamos, más ligada a lo terrenal. Lo que a Pitágoras no, o sea, lo que a Pitágoras no le interesaba era ¿para qué me sirve? No, 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 era la comprensión justamente de esas relaciones numéricas. O sea, si tú a Pitágoras, él está haciendo un teorema, dice, mira, esto acá es así, y esta relación con esta acá, oye, ¿y esto de acá para qué te va a servir? ¿Cómo que para qué? Me sirve para conocer más, para saber realmente cómo está constituida la realidad en su conjunto. Por eso es que se dice que los griegos tenían sobre todo un afán teórico. ¿Y por qué es que propone que el arjé o principio de todo lo existente es el número? Ponte a pensar, ¿no? Nuestro fundador dice Julio, claro, de esa época, ¿no? Justamente Pitágoras, esta empresa, empieza como como una institución más que nada como un grupo de matemáticas, ¿no? Eso, bueno, eso me contaron los profes antiguos. En fin, dentro de este objeto, por ejemplo, llamado celular, bien, dentro de este objeto llamado portaminas, por ejemplo, dentro de este objeto llamado taza, dentro de Julio, de Esther, de Giordano, de Santos, del profe, existe justamente el número. Por ejemplo, si yo le pregunto, bueno, a una persona, a una chica, por ejemplo, Loquita, ¿cuánto mides? Ella me dice 1,50 mido, ¿no? Pequeña, jovencitos, ¿no? Como a algunos les gusta, pues. Entonces, ya, ok, estará pues el 150 dentro de ella, ¿no? 150 centímetros que mide. O por ejemplo, papi, ¿cuánto pesas? Pero yo peso 75 kilos. Efectivamente, ya, el número también está dentro de ti. Ahí estará, pues, ¿no? El número está dentro de todos los objetos que existen en el mundo. Por ejemplo, este celular también, ¿cuánto tendrá acá? 16 centímetros, más o menos, ¿no? De peso, será, no sé, más de 100 gramos, 110 gramos, 120 gramos. Entonces, justamente el número se encuentra dentro de todo. Bien, eso es lo que nos va a proponer en este caso Pitágoras. Y algo muy, pero muy interesante es cómo es que ellos guardaban ese conocimiento. Mira, ellos se dieron cuenta de algo. Ellos se dieron cuenta que esos conocimientos avanzados que tenían, o sea, era no solamente Pitágoras, sino también los pitagóricos, ¿ya? Que era una especie de secta, ¿ya? Esos conocimientos avanzados que ellos tenían podían ser utilizados para
múltiples cuestiones, incluso construcción de o armas o, en todo caso, modificación de la naturaleza que podrían terminar en la masacre de otros seres humanos, en el dominio del hombre sobre la naturaleza. Y esto de acá los llevaba ¿a qué? A decir que el conocimiento debería estar reservado solamente para unos pocos que hayan tenido la capacidad de purificar su alma. O sea, ellos se guardaban el conocimiento, sí, eran una secta bastante cerrada, bastante esotérica. Justamente, es más, ¿no? O sea, se decía que tú cuando ingresabas a la secta de los pitagóricos, o sea, o a su escuela filosófica, tenías un periodo de 5 años en los que no tenías permitido hablar durante las lecciones. No, tampoco es que estés mudo, ¿no? O sea, que durante la explicación que daban los otros, los de rango mayor y el mismo Pitágoras incluso, no tenías la posibilidad de emitir juicio, opinión, ni siquiera preguntar al respecto. Simplemente te callas y escuchas nada más. Recién a partir del 5.º año es que ahí recién ya se te puede permitir, si es que has comprendido algunas cuestiones, ya indagar un poco más, ¿no? Mira, a ese punto se llegaba. Mira qué diferencia con el día de hoy, ¿no? Que el día de hoy, pues, bueno, esto pasa sobre todo en el módulo básico, primer, segundo tema, ¿no? Cuando llega el alumno que no se ha informado, pero él quiere opinar, pues, a pesar de que no se ha informado. No, pero a mí me parece. Te das cuenta, ¿no? La diferencia. Entonces, ellos decían que el conocimiento tenía que ser guardado para aquellos que hayan purificado su alma, porque si el conocimiento cae en malas manos, puede ser utilizado de maneras desastrosas, ¿bien? De maneras terribles. Y bueno, la historia, de alguna u otra manera, les ha dado la razón a los pitagóricos, porque retrocedamos a lo que pasó hace poco nomás, en 1945. Proyecto Manhattan. ¿Quiénes eran quienes desarrollaron el Proyecto Manhattan? Claro, por órdenes de los militares gringos, pero al final de cuentas, ¿quiénes eran? Profe, ¿esos no eran los científicos más reconocidos de la época? Sí. ¿Y qué utilizaban? La física más avanzada de la época, las ecuaciones más complejas de la época, el conocimiento sobre la realidad más avanzado que se tenía en ese momento, se utilizó para la construcción de la bomba atómica. Pues tranquilamente Pitágoras hubiera, ¿no? Si es que estuviera vivo, lo hubiera mirado, o desde su altura ahorita estuviera diciendo, pues yo le dije, yo les advertí que el conocimiento más profundo sobre la realidad no se lo pueden dar a cualquiera, porque estas son las consecuencias que pueden aparecer. Ahí está. Entonces, él trae una doctrina del alma muy interesante, ¿ya? Existe una religión antigua, o sea, acá estamos en el todavía 2550 antes de esta época, estamos en el 550 antes de Cristo. Entonces, más o menos, aquí tendríamos una religión antigua antes de la aparición del cristianismo, antes de la aparición de esa religión, que es el orfismo. Esta doctrina decía lo siguiente, esta doctrina creía que el alma caía al cuerpo, profe, por acción justamente de la culpa originaria, y que el cuerpo era la cárcel del alma. Mira, el alma cae al cuerpo por acción de la culpa originaria. ¿Qué te suena esa vaina? ¿Mm? Profe, claro, los conceptos no son nuevos bajo el sol. Los conceptos se van reciclando a lo largo del tiempo. ¿Bien? Y ahora, ¿qué decía Pitágoras? Y acá esto ya se diferencia justamente del cristianismo, ¿no? ¿Bien? Acá se diferencia porque Pitágoras afirmaba que nosotros tenemos dos posibilidades, o la liberación del alma a través de la purificación, o en todo caso, bien, la reencarnación, la transmigración de las almas, ¿no? Que se regresa otra vez al mismo ciclo. Bien, entonces tú tienes dos posibilidades. El físico, el que investiga la naturaleza, dice Pitágoras, tiene que ser el supremo purificado, porque solamente ese va a tener la capacidad de quedarse con los conocimientos de manera teorética. El que no, pues lo aplicará para su beneficio o del gobierno de turno o lo que fuere. Entonces ahí estará. Bien, chicos, Pitágoras justamente en su relación pues filosófica, bien, ahí tú ves acá pues su escuadra, su compás, acá están
cuestiones bastante interesantes que más adelante regresaremos sobre esto. Pero acuérdate esto de la doctrina del alma. Acuérdate de esta vaina. Alma diferente de cuerpo. El cuerpo es malo, el alma es buena. Acuérdate de esa relación, ¿bien? Que nos va a servir para múltiples explicaciones a lo largo del ciclo. Bien, bien, bien. Ahora aparece un problema interesantísimo, chicos, que es el llamado problema del movimiento. Profe, ¿qué es esto del problema del movimiento? ¿Qué problema hay con el movimiento? ¿Alguien tiene algún problema con el movimiento, profe? Yo, ya, escúchame. Acá surge una contraposición entre dos teorías bastante sólidas. Una es la teoría de Heráclito y otra es la teoría de Parménides. Vamos a ver que se va a comenzar a analizar el cambio también entendido como movimiento. Entonces, profe, hay una postura que dice que el movimiento existe y otra que dice que el movimiento no existe, generando así una contraposición de ideas, un choque, una negación directa de una doctrina por parte de la otra doctrina. Este será el primer entrampamiento filosófico, la primera aporía, el primer problema filosófico sin solución aparente. No paradoja, no, aporía. ¿Bien? Es una especie, digamos, de, ¿cómo te digo?, entrampamiento filosófico o de contraposición de doctrinas que no hay solución a la vista. Luego se va a solucionar, pero vamos a ver primero cómo es que se da. Aparece Parménides y propone la categoría occidental más abstracta, general por excelencia, que es la categoría de el ser. ¿Qué es el ser? El ser se dice que es, lo que existe. Entonces Parménides termina afirmando esto, ¿no? Algo que te va a sonar muy fácil de aceptar, pero vamos a ver que las consecuencias no son tan fáciles de llegar. Mira, por ejemplo, tenemos acá que el ser es, o sea, lo que existe, existe, que es lo mismo que decir la taza es taza, A idéntico A, B idéntico B. Profe, ya, ok, es algo que yo también puedo llegar como conclusión, efectivamente. Entonces, el ser es lo que es, ¿ven? El ser es lo que existe, el fundamento de toda la realidad. Entonces, profe, lo que existe es justamente el ser. Ahora, esto lo podemos negar y efectivamente el ser sería radicalmente diferente, radicalmente distinto de lo contrario al ser. ¿Qué es lo contrario al ser? Profe, el no ser. Efectivamente, sería como ponerle el signo de negativo, ¿no? Es como que yo te digo, oye, ¿qué es lo contrario, por ejemplo, de comer? Ah, no comer, pues no, quedarse ahí de hambre. Entonces, lo contrario del ser es el no ser. Ahora, si el ser es lo que existe, ¿eres o no eres? Pregunta Julio. No sé, pues loco, tú qué me dices, ¿no? ¿Tú qué me dices, Papi? ¿Rompes la silla? ¿Te paras molesto? Ya, loco. Bien, traten de hacer intervenciones oportunas, ya no me van a renegar, por favor, ¿sí? Ahorita estoy de muy buen humor. Si no, les he hecho renegar hace rato ya. Escucha, el ser es lo que existe y el no ser es la no existencia. Entonces tú mismo, Julio, ¿qué podríamos decir de la no existencia? A ver, que te encantan estos términos, ¿no? A ver, respóndeme tú, papi, si estás concentrado, bien. Del no ser, ¿qué podríamos decir? ¿Qué se podría afirmar? Mira, una relación lógica tan simple de sacar. A ver, si es que es lo contrario al ser, simplemente, ¿qué podríamos decir? Vamos, Esther, a ver tú, si el ser es lo que existe, ¿qué podríamos decir del no ser? Habla. A ver, o cualquiera. Que no existe, pues, excelente perlita, muy bien, claro, para el chistecito sí son buenos, ¿no? Pero bueno. No, en este caso, Esther, lo que no existe, ¿no? Porque mira, si el ser es lo que existe, el no ser simplemente es la no existencia, ¿bien? Es la no existencia pura. Entonces, alguna vez ustedes deben haberse preguntado lo siguiente. La nada en su más radical configuración. Excelente. Por ejemplo, deben haberse preguntado alguna vez, ¿por qué en vez de existir la nada, una nada pura, una nada absoluta, no es que existe el todo, ¿no? ¿Por qué fue la existencia en vez de la no existencia? No hay respuesta a eso. Lo que sí tendríamos respuesta
es que efectivamente el ser triunfó, la existencia triunfó y el no ser no existe, no es y justamente es imposible que sea. ¿Bien? El no ser es la no existencia y esto es imposible porque sí, existen las cosas. Entonces, la no existencia pura, la nada absoluta, si lo queremos ver con esa palabra, la nada absoluta, es imposible que sea. Pero, profe, acá el problema es por el cambio. ¿Qué tiene que ver esto con el cambio, con el movimiento? Dejemos esto acá un ratito y hagamos un ejemplo, ¿ya? A ver, hagamos un ejemplito. Por ejemplo, papi, a ver, sea quien sea que esté escuchando esta clase. Yo sé que tú estás por ahí oculto, nunca falta uno, ¿bien? Que es pues modo 420, Rastafari, Yalov, se cree Bob Marley, tiene sus pulseras verde, amarillo y rojo. Entonces con sus amigos le encanta pues irse a los parques por ahí, ¿no? Haciéndole hueco a su manzana y efectivamente meter una plantita ahí, ¿no? Luego prenderla, aspirar el humo y luego ya cuando ya termina lo bota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a la planta yo le aplico el fuego, que en este caso genera un cambio en ella, ¿en qué se va a transformar? Si la planta cambia, ¿bien? ¿Se va a transformar en qué? Se va a transformar en ceniza. Sí, sí, profe, sí, 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 ráspame a toro, ya, ok. Bien, se va a transformar, si la planta cambia, se transforma en ceniza. ¿Ok? Ahora, esa ceniza es planta. O sea, ¿podemos decir que la ceniza sigue siendo planta o no? No podemos decir que la ceniza es planta, ya ha cambiado, ¿sí o no? Ya no es planta, ahora es ceniza. Entonces podríamos decir que la ceniza es una forma de no planta. Ya, ok, profesor, entiendo. Si la planta cambia, se vuelve algo que ya no es planta. Si, por ejemplo, yo agarro, bien, a ver esto de acá, bien, y lo destruyo, ¿no? Así lo desarmo en múltiples piezas, hago un polvo de esto y luego un licuado con fresa y me lo tomo, bien, ya dejó de ser celular, bien, ya pasó a ser algo que no es celular. Entonces, justamente también ocurre lo mismo con todo. Ahora, si la planta al cambiar se vuelve ceniza, o sea, una forma de no planta, el ser al cambiar, ¿qué se volvería? Claro, se volvió ceniza gracias a quemar justamente la planta, pero ya sería una forma de no planta, ¿sí o no, Julio? Ahora, si es que yo cambio, ahora, si es que el ser aceptara cambio, ¿en qué se transformaría? Así como la planta cuando cambia se transforma en ceniza o no planta, el ser al cambiar, ¿en qué se transformaría? Esto es lógica, nada más, esto es lógica. Deducción, nada más. Simple. ¿En qué se transformaría el ser si cambiara? Vamos. ¿En qué se transformaría el ser si cambiara? Acá está, mira, la planta cuando cambia se vuelve ceniza, pero bueno, acá no planta, ¿no? Y si el ser, el ser cambiara, ¿en qué? Claro, pues Santos. Muy bien, Perlita, qué gran capacidad deductiva la tuya. Claro que sí, si el ser cambia, se transforma en no ser. Pero, profe, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas, mami, excelente. ¿No habíamos dicho que el no ser era imposible? Efectivamente, dijimos que el no ser es imposible, es la imposibilidad, es la nada, justamente absoluta. Entonces, para evitar que el ser se transforme en no ser, no, y acá con ser no me refiero a humano, simplemente a algo que existe nada más. Puede ser humano o cualquier cosa que exista, y la existencia en general es el ser. Entonces, si el ser al cambiar se transforma en no ser, pero hemos dicho que el no ser es imposible, entonces para evitar que se produzca un imposible, para evitar que el ser se transforme en no ser, ¿qué tendríamos que anular de esta relación? ¿Qué tendríamos que anular de esta ecuación de acá? A ver, ¿a qué le tendría que tachar? ¿O qué tendría que sacar de acá? Está bastante simple, así como hace deducido Santos, etc. Claro, efectivamente, tendríamos que tachar justamente el cambio. Tendríamos que decir que no cambia el ser. Por lo tanto, el cambio, también entendido como movimiento, no existe, pues. Por eso se dice que el ser es inmutable, o sea, que no cambia, eterno, bien, único e indivisible. Según la interpretación platónica de Parménides, esto es lo que él ha afirmado. Bien, chicos, ¿se dan cuenta?
el cambio, muy bien, Santos, ahí está, estas son deducciones lógicas, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hemos terminado diciendo? Que el cambio no existe, pues, que el movimiento no existe. Eso es justamente lo que propone Parménides, ¿no? Que nos centremos solamente en lo que nuestra razón nos informa. O sea, todo lo que te acabo de decir es lógicamente correcto. Son deducciones que no generan ningún tipo de contradicción en sí mismas. Entonces, la conclusión es que el movimiento, ¿bien? El cambio justamente que nosotros, entre comillas, vemos, es solamente apariencia, porque la razón, el logos, la razón nos informa que el cambio, el movimiento es imposible. ¿Te das cuenta? Y todo partió de dónde? De esa frase tan simple que el ser es, ¿no? Que justamente es como decir A igual A. Luego sacamos su contraposición, explicamos, ¿no? Que cuando algo cambia pasa a ser algo contrario, ya no es eso mismo, y si el ser cambiara sería no ser, pero el no ser ya hemos dicho que es imposible, ¿cierto? Entonces tenemos que evitar la posibilidad del cambio del movimiento. ¿Qué les parece? Ahora, profe, ¿me tengo que aprender todo este argumento de acá? No necesariamente, apréndete lo que dice acá, pues efectivamente, en la diapositiva lo que está en negro, que es lo principal que tienes que conocer. O sea, Parménides negó la posibilidad del cambio. Sí, profesor, Parménides negó la posibilidad del cambio. ¿Qué propone Parménides como arjé? El ser. Bien, entonces eso justamente es lo que deberíamos quedarnos sí o sí. Ahora, ¿por qué lo hace? Acá está. Y te he explicado cómo a veces opera la filosofía, ¿no? Por eso decimos que es racional, pues es recontra racional. Ahora sí, vamos a ver la otra postura. Porque yo sé que tú puedes decir, no, pero profe, yo veo que justamente todo está en constante cambio, todo está en constante movimiento. Más bien yo veo que el árbol, todo, yo mismo, profe, yo cambio todos los días. Bueno, efectivamente, Heráclito va a ser el que tenga esa perspectiva contrapuesta a la de Parménides. Heráclito justamente, él dice que todo está fluyendo, todo está cambiando. Por eso es que propone como arjé, como principio de todo el cosmos, al fuego. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Será el fuego que utilizas tú, loco, para calentar tu manzana o para calentar tu comida? ¿Será el fuego que quema, que tienes contacto todos los días? ¿O será una metáfora? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué creen que sea? El principio de todo lo existente, de todo el universo, el arjé. Vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Bien? Claro, pues Santos, excelente. Una metáfora, Esther, claro, es una metáfora, pues, claro que sí. Es el fuego entre comillas, ¿no? ¿Por qué, ah? ¿Por qué crees que propone al fuego como metáfora, Julio? Porque en este caso, justamente el fuego nunca se queda quieto, ¿no? El plano astral, dice Carlos. El plano universal, cósmico, más que astral, Carlos Manuel. Cerca, cerca, cerca. El plano cósmico, justamente, ¿no? Una metáfora haciendo referencia a un principio cósmico, justamente. Y en este caso, bien, el fuego se entiende como una expresión del perpetuo devenir. Y todos alguna vez acá hemos prendido pues una parrilla, al menos una fogata por ahí, y nos hemos dado cuenta que el fuego nunca se queda quieto, ¿cierto? Entonces, sí, profe, sí, 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 nunca se queda quieto, por eso tengo que ponerme a un lado para allá. Ok, ya, bueno, ya sé. Pero lo que interesa es justamente que esto expresa que todo está en movimiento. ¿Bien? A ver, esa es una pregunta, Carlitos, que la física moderna hasta el día de hoy todavía lo tiene en debate, ¿sí? Así que efectivamente hay diversas posturas al respecto de la existencia de multiversos. Bueno, o sea, como te digo, esto la ciencia moderna no lo ha podido responder. Ahora, una cosa es conocimiento y otra cosa es opinión. Si esto está a debate todavía, entonces lo que yo te voy a decir es lo que yo personalmente creería. Pero mi creencia personal no es la verdad absoluta, porque esto todavía, como te digo, hay debates muy fuertes al respecto de que sí que existe un multiverso loco. Entonces, bien, mi acotación es que existe la posibilidad matemática. Ahora, que exista la posibilidad matemática de algo no significa que necesariamente tenga que existir. Eso es lo que yo te puedo decir al respecto. Si puedes, si deseas creer en eso, normal, ya depende justamente de cada quien. Ahora, lo que me interesa acá es lo que propone Heráclito, ¿no? Que todo está fluyendo, que todo está en continuo cambio, en continuo movimiento. Es por eso que afirma que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. ¿Y a qué crees que haga referencia con esto?
¿A que hace frío? ¿A que la gente es cochinela y jovencitos? No, pues. Efectivamente, ¿por qué no te podrás bañar 2 veces en el mismo río? A ver, responde, responde. Sí me lo han recomendado, aunque tiempo no he tenido, Carlos, pero gracias. Una razón más para darme un tiempo para hacerlo. Muchas gracias. ¿Bien? Claro, justamente, Esther, porque las aguas constantemente están cambiando. A la segunda vez que tú vas al río, el río ya no es el mismo, Esther. ¿Y sabes qué pasa, Perla? Que tú tampoco eres la misma persona. O sea, ustedes se dan cuenta, desde que inició la academia hasta acá, que solamente han pasado 2 meses, muy probablemente ya tengan una perspectiva diferente de las cosas. Ya vean la manera de una realidad distinta a cómo lo veían inicialmente. Entonces, ustedes han cambiado. O con el paso del tiempo también van a cambiar, ¿no? Efectivamente, chicos, bien, por ejemplo, en el caso pues de las jovencitas que me responden acá, ahorita su piel de ustedes está completamente lisa, completamente tersa, se nota, irradian justamente juventud, pero ya cuando tengan la edad de mis amigas, 24, 25 por ahí, pues van a comenzar a preocuparse un poco más, ¿no? Se van a dar cuenta que, uy, cuando sonríen ya, ¡ping! Acá hay una línea más que no había antes. Uy, crema, ¿no? El paso del tiempo. Y cuando lleguen a los 70, edad pues de los abuelos, se van a dar cuenta que efectivamente han cambiado. Entonces todo está cambiando, eso es lo que propone Heráclito justamente. Y se crea física e interna, espiritual, intelectualmente también, Julio. Entonces vamos a ver que eso es lo que representa esta primera gran contraposición, ¿bien? Y acá se ve en el cuadro, ¿no? Disculpen el HD del cuadro, pero acá al menos lo van a tener, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a ver Heráclito y Parménides proponiendo el fuego, bueno, fuego entre comillas, el ser sino entre comillas porque es directamente una categoría, bien, el aire, claro que sí, bien, entre comillas, el número sí es directo, bien, el agua también es una metáfora, ¿ok? Lo apenas limitado también es directo, no es una metáfora, el número sigue siendo directo. Ahora, vamos a ver que hasta acá, ¿bien? Hasta acá, hasta esta raya roja que estoy poniendo acá, solamente se ha planteado la existencia, la posibilidad de que el arjé sea 1, pero de aquí para abajo se plantea la posibilidad de que el arjé sea múltiple. ¿Bien? Claro que sí, bien, de que el arjé sea múltiple. Y es por eso, bien, que Empédocles propone la existencia, la cohesión y repulsión, bien, bueno, podríamos decirle de alguna manera, combinación de múltiples elementos, pues. Pero recuerda, ¿no? No son los elementos, pues, que efectivamente el agua que tú tomas, bien, la tierra en la que siembras, el fuego que utilizas para cocinar, por ejemplo, o el aire que respiras. Hace referencia efectivamente a las metáforas que se habían planteado, ¿bien? Entonces, lo tenemos que entender de esa manera. Eso es lo que plantea Empédocles, ¿no? De ahí los famosos 4 elementos que hasta el día de hoy pues todavía quedan ya más que nada relacionados con movimientos místicos o cosas por el estilo. Bien, ahora justamente esto me sirve para que no creas pues, ¿no? Que viejo sonso, pensaba que el fundamento de todo, de toda la realidad es el agua, pero yo sé que la molécula de agua es mucho más grande que el cuarto. No, pues no hace referencia a la molécula de agua, no hace referencia justamente al H2O, ¿bien? No, no, no. Hace referencia, efectivamente, a un principio que se comporta como el agua en los seres vivos, pero en todo el universo. Y para que los humanos lo entiendan, le pone ese nombre a su intuición, a su captación racional que tuvo. Y hablando de teoría atómica, justamente cuando se plantea lo de Empédocles, se llega a un punto en el cual Anaxágoras, otro filósofo, termina diciendo, termina afirmando que deberían existir semillas u homeomerías, homeomerías, que van a estar interrelacionadas a través de una inteligencia ordenadora llamada nous. O sea, en todos los objetos existen las semillas de absolutamente todos los elementos. Por ejemplo, la semilla de madera, la semilla de vidrio, la semilla de metal, por ejemplo, bueno, ya no sé, de distintos metales, ¿no? Cobre, oro, diferentes metales, se encuentran acá. Pero prioritariamente en esta taza se va a encontrar pues la semilla, ¿de qué están hechas las tazas? De porcelana, creo, ¿no? Bueno, principalmente de porcelana. O por ejemplo, en mi escritorio, bien se encontrará la homeomería o semilla de madera, de vidrio, de metales también, pero principalmente de madera.
y lo que va a organizar a todo es el nous o inteligencia ordenadora, ¿sí? Eso es lo que propone Anaxágoras. Y justamente Demócrito es el que le va a dar un giro más físico a esta concepción ya de cómo está constituida la realidad. Recuerda, acá la pregunta es cómo está constituida la realidad, o sea, cómo es que el universo, el cosmos, está formado, cuál es su arjé, cuál es el principio que lo rige todo. Ese es el problema fundamental, el problema del arjé. Entonces, Demócrito se pone un poco más en el sentido ya material físico del asunto y dice, a ver, si partimos un guijarro o una piedra, por ejemplo, la podemos partir en múltiples pedazos, cada vez menos y menos y menos y menos, y menos, hasta que va a llegar el punto en el que ya no podamos seguir dividiéndolo. A lo que no tiene división, ¿cómo le llamamos? Justamente para eso nos ayudan las etimologías, yo siempre les he dicho. ¿Y esto cómo se le llamará? El átomo, pues. El tomo justamente es la división, y el átomo es aquello que ya no tiene división. Entonces, así llega Demócrito a establecer esto de acá. ¿Y por qué? Porque tiene que reconciliar lo que ha dicho Parménides con lo que ha dicho Heráclito. Lo que dice Heráclito es producto de la observación de la naturaleza. Y efectivamente, la naturaleza nos dice, los sentidos nos informan que el cambio existe. Pero Parménides parte de la razón solamente, del puro logos. Y el logos también hay que prestarle atención. Me dice que el movimiento no existe, y me dice que el ser es. Entonces, ¿cómo yo reconcilio la postura del ser, que el ser es recontra lógico, es innegable, ¿bien? Con lo que me informan los sentidos, que el movimiento está ahí? Pues lo hago a través de la teoría atómica. ¿Cómo? Identifico al ser con los átomos. Y al vacío, ¿qué le pongo? A ver, si el ser son los átomos, ¿qué crees que puede ir acá en el vacío? Vamos, algo justamente que sea la nada. ¿Cómo le llamaría? ¿Cómo crees? ¿Neutro? ¿Con otra palabra que he usado Parménides? Perla, con otra palabra que ya hemos visto. Otra, bueno, dos palabras son ya, dos palabras y un guión al medio. Bien, dos palabras y un guión al medio. Ahí está. El no ser, pues. Bueno, ya, que ya tampoco va a ser tan malo ya. Era para ver nomás hasta dónde llegaban. Ok, el ser son los átomos y el vacío sería el no ser, o el no ser es el vacío. ¿Y qué es lo que terminaría diciendo Demócrito? Que los átomos se mueven en el vacío. O sea, profe, el ser se mueve en el no ser. Y de esta manera está reconciliando la tesis de Heráclito que hablaba al respecto del movimiento, del perpetuo devenir, del constante cambio de la realidad natural, con la tesis lógica, racional de Parménides que me hablaba al respecto del ser. Ese es el sentido del nacimiento de la teoría atómica. Los átomos se mueven en el vacío. La reconciliación de lo que me informan los sentidos, que es que el movimiento existe, con lo que me informa la razón, que es que el ser es. ¿Te das cuenta? Entonces, de esta manera, Demócrito agarra y combina la teoría de Heráclito y la teoría de Parménides, que inicialmente se había vuelto pues una gran aporía, una gran contradicción, una gran oposición de ideas. Entonces, así nace, jovencitos, la teoría atómica. Y se finaliza también el periodo cosmológico. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Aterrizó? Me parece que sí aterrizó. En algo que muchos de ustedes le dicen lo concreto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que no necesariamente tiene que ser así siempre. Pero bueno, en este punto sí hemos encontrado el porqué de algo hoy día, ¿no? Nos hemos dado cuenta de la importancia de este primer periodo de reflexión. Ahora vamos a ver otro periodo, ¿ya? Ahora, no es que los periodos justamente, chicos, vayan a estar, en este caso, digamos, podríamos decirlo, en cadena, ¿no? O sea, no es que primero mueren todos los de un periodo y luego recién aparecen los otros, ¿no? No, pueden darse de manera, en este caso, paralela, ¿sí? Como que así, ¿no? Como que el término de uno coincide con el inicio de otro periodo. Puede darse así y esta abajo es la línea del tiempo, ¿no?
Por ejemplo, acá tenemos el periodo cosmológico y acá tenemos el otro periodo que le sigue, ¿no? Que será el periodo antropológico. Y justamente ese es el periodo al que vamos a ir, ¿ok? Vamos a irnos, jovencitos, al llamado periodo antropológico. Bien, Estercita, ¿volaste un rato? Ya, vamos a hacer recuento, ya vamos a hacer recuento mejor, recuento, ¿ya? A ver, filosofía antigua, jovencitos, filosofía de la antigua Grecia, ¿ya? ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es la pregunta, ¿por cuál es el arjé? ¿Cuál es el principio de la naturaleza? ¿Cuál es el origen, respaldo y final de todo lo que existe en el cosmos o en el universo? Ese es el problema del arjé. Ahora, múltiples respuestas se han dado. Claro, esta es la respuesta moderna, ¿no? La teoría inflacionaria del Big Bang, pero se dieron múltiples respuestas. La de Tales, primer filósofo que propuso una metáfora del agua, predijo un eclipse, te diste cuenta que ahí nació la ciencia. Anaximandro propone lo indeterminado, primera tesis evolucionista. Anaxímenes, una metáfora que funciona similar al aire que nosotros respiramos, pero que no es lo mismo. Pitágoras, el número, me interesa mucho que recuerden esto del alma, ¿ya? Esto del alma que cae al cuerpo y que se tiene que purificar, ya, eso recuérdenlo mucho de Pitágoras, así como su comprensión matemática de la realidad. Luego tuvimos el problema del movimiento, ¿no? La gran pregunta, ¿el movimiento existe o no existe? Profe, ¿cómo no va a existir? Ya, eso dice Heráclito, que todo está en continuo cambio, en continuo movimiento, pero si tú haces solamente una deducción racional, nada más que racional, desoyendo a los sentidos, ahí tienes la reflexión de Parménides, que termina afirmando que no existe el cambio, no existe el movimiento. El ser es inmutable, eterno. La existencia, justamente en su conjunto, no va a cambiar, dice Parménides. Y para resolver esto, se crean las teorías de Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. La de Demócrito justamente reconcilia a la teoría del ser de Parménides, que dice que el ser son los átomos, y acá sí ya son los átomos, ¿sabes? O sea, como lo has aprendido, ¿no? Los indivisibles, ¿no? Claro. La teoría atómica de Demócrito, eso deben haberte enseñado en el colegio, cómo ha ido evolucionando hasta la teoría atómica actual, con la física cuántica, y etcétera. Pero acá lo que propone Demócrito es la reconciliación entre el ser y la posibilidad del movimiento. Los átomos se mueven en el vacío, el ser se mueve en el no ser. Bien, de esta manera podemos ver que termina. Entonces, bien, justamente me quedan 19 minutos y respiramos. Ahora vamos a hablar de cuestiones más humanas, bien, muchísimo más comprensibles, porque justamente el periodo que se sigue acá es el llamado periodo antropológico. Y recuerda, ¿no? Yo te he enseñado en la clase pasada que la antropología filosófica hace referencia, pues, a las cuestiones que tienen que ver con el ser humano. ¿Bien? El universo como un bloque infinito. ¿Eso, Julio? Ok, ok. Habría que sustentarla, aunque ya es una, digamos, una apreciación bastante interesante, ¿no? Muy cercana al eterno retorno de Nietzsche, que hablaremos en su momento, Julio. El periodo antropológico, como justamente su mismo nombre lo dice, trata al respecto del ser humano. Acá justamente vamos a dar un viraje hacia las cuestiones justamente de la humanidad. Ya no del cosmos, sino del hombre, ¿no? Acá bajamos justamente de la observación de toda la realidad a vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Hay algo muy importante de la época que me sirve para explicar, y es la teoría de, bueno, la teoría no, perdón, en este caso sería la época histórica, el marco histórico, de cómo es que justamente en este siglo V antes de Cristo, Atenas pasó a ser una potencia democrática. Me interesa mucho ver cómo es que los que antes no tenían acceso al ágora, que era el centro de discusión política de la ciudad, ahora sí lo tienen. Entonces acá va a nacer una gran disputa, una gran pregunta. ¿El hombre es virtuoso por herencia o porque aprende a ser virtuoso? Esa es una gran disputa de esta época, ¿no? Justamente la virtud del ser humano. ¿Qué es la virtud? Aquello que hace que una cosa sea buena. A ver, por ejemplo, te pongo en este caso, Esther, ¿cuál será, por ejemplo, la virtud del cargador? Que efectivamente cargue bien, que cargue rápido, ¿no? No sé si es que se acuerdan que antes había esos cargadores que eran de 0.5 amperios que conectabas al celular y en vez de cargártelo le bajaba la batería. No, ya, eso es un cargador que no sirve, ¿no? Es un cargador no virtuoso, ya.
Justamente, ¿cuál es la virtud, por ejemplo, de esta crema, ¿no? De protección solar, ¿no? De este bloqueador. Bueno, la virtud del bloqueador efectivamente será que cuando vaya a la playa no termine, pues, en este caso, quemándome feo, ¿no? O sea, no me arda la piel. Bueno, entonces vamos a ver que la virtud del hombre es justamente ser buen ciudadano, ¿sí? Hay que recordar esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el griego, Zapito dice, perdón, porque el griego tenía por horizonte ético a la polis. ¿Qué es la polis? A ver, chicos que no han participado hasta ahora, reivindíquense. ¿Qué es la polis? Polis. ¿Qué es la polis, ah? Vamos, chicos, a ver, a ver, a ver. Ustedes que saben. Historia, ¿no? No los quiero denunciar con su profesor de historia, que no saben qué es la polis. ¿La sociedad, pueblo? Ciudad-estado griego. Claro que sí. La famosa ciudad-estado griega. Deben haberles enseñado en historia a estas alturas del partido. Bien, pero la polis es la ciudad-estado griega. Claro, que contaba con una población. Fue efectivamente, sí, la polis contaba con una población. Entonces, vamos a ver, jovencitos, que el horizonte ético del sujeto era su ciudad. O sea, no se entendía al ser humano aislado como individuo, se entendía como parte de un todo. Ahora, como les estaba diciendo, exacto, ciudad-estado griego. Muy bien, Fabricio, muy bien, Esther. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es que ahora van a participar de la vida pública de la polis eh, la mayoría de ciudadanos. Y justamente se va a requerir de un grupo de personas que sea capaz de entrenar a los nuevos miembros del gobierno de la ciudad en las cuestiones que sirven justamente para ejercer el mando político. Es ahí donde aparece la figura de él sofista. A ver, para empezar, una distinción fundamental. Los sofistas no son filósofos. Hay que diferenciar al sofista del filósofo, ¿ya? Ok, profesor, entiendo. El filósofo no es sofista, ni el sofista es filósofo, pero ¿por qué? El filósofo se considera a sí mismo amante de la sabiduría. En cambio, el sofista se considera a sí mismo como sabio, poseedor de la sabiduría. Recuerda, mami, que por más tóxica que tú seas, amar no es poseer. El filósofo siempre está en la búsqueda, la expectativa de, digamos, de obtener la sabiduría que él cree que en algún momento, ¿sí?, llegará a alcanzar y que al final de cuentas la verdad al 100% no se va a poder llegar a completar jamás. En cambio, el sofista cree, ¿no?, se apropia justamente. Y claro, justamente, exacto Santos, exacto Esther, está bien lo que ustedes me dicen, aparece pues el sofista como una figura para enseñarle a los nuevos miembros de la Atenas democrática, o sea, a los hijos del demos, que no eran provenientes del sector aristócrata, que no sabían pues cómo ir al ágora, ¿no? Entonces les van a aparecer los sofistas y les van a enseñar lo útil para la polis democrática. Por ejemplo, van a ser tutores de retórica, o sea, les van a enseñar a hablar en público, de gramática, a escribir correctamente, y de erística, el arte de ganar las discusiones. Entonces, le van a achacar a los sofistas un matiz puramente pragmatista. ¿Qué significa pragmatista? Que solamente se centran en lo útil, la utilidad. Entonces, los sofistas, por ejemplo, no creían que existe una verdad absoluta, ¿ya? Vamos a ponerla acá, ¿bien? Esa es una característica del relativismo, justamente que todo es subjetivo y que no existe una verdad absoluta. Y ahorita te voy a explicar por qué. Mira, ese sueño millennial, porque en realidad comienza con mi generación millennial, que también es lo que tu generación quiere, tu generación Z, Sumer, de vivir viajando por todo el mundo, los sofistas lo cumplieron en realidad. O sea, ellos eran personas que se dedicaban a ir de un lugar a otro, justamente enseñando a las personas estas cuestiones prácticas y recibiendo una remuneración a cambio. Entonces, al darse cuenta de que en múltiples ciudades se tenían concepciones diferentes sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, ellos van a terminar diciendo que nada es absoluto, ¿no? O sea, que los valores que en un lugar son considerados como correctos, en otro lugar se van a considerar incorrectos. Que las leyes en algún punto que son inquebrantables completamente, estaría fuera de lugar que alguien haga lo contrario a esa ley, para otros es permisible, casi incluso hasta normal e incluso deseable.
Entonces van a terminar diciendo los sofistas, bueno, pues que todo efectivamente es relativo, que cada sociedad produce sus propios valores, ¿bien? Que ellos no están para hacer metafísica, que ellos no quieren hallar la verdad, ellos simplemente quieren enseñar las cuestiones útiles para la polis, ¿bien? Efectivamente. Sofista cobrar, claro, y por eso recibían una remuneración a cambio también, pues gratis no lo hacían. Por ejemplo, chicos, con respecto a cuántas parejas puede tener una persona, ¿no? A ver, por ejemplo, las sociedades occidentales, herederas del cristianismo, creen mucho en lo que es la llamada monogamia. Así tú seas no creyente, seas ateo, pero igual esos valores provienen de una sociedad que en sus raíces es cristiana. Si le preguntamos a los musulmanes, por ejemplo, si le preguntamos a la gente de Medio Oriente o algunas culturas que incluso podemos ver, pues no sé, en cuestiones más antiguas que eso, que el mundo moderno, podríamos ver que para ellos la poligamia es completamente normal, natural e incluso deseable. Entonces, ¿es buena o es mala? Es relativo, dirá el sofista, pues depende, ¿no? Bien, jovencitos, depende. Entonces, es muy importante esto de acá. Ahora, sofistas famosos, Protágoras y Gorgias. Bien, por ejemplo, Carlos, muy bien, escenas de mujeres según la historia, Julio, ¿no? Ahora, es que también justamente los varones tienen mayor tasa de mortalidad, efectivamente. La guerra, pues la guerra. Entonces, vamos a ver acá a Protágoras. ¿Cuál es la tesis de Protágoras? Es la de la homomensura. ¿Qué significa la homomensura, profe? Me suena un poco extraño, un poco erótico. Bueno, la homomensura quiere decir la medida del hombre. O sea, el hombre es la medida de todas las cosas. El ser humano va a determinar si algo le parece bueno, malo, justo, injusto, frío o caliente. Va a depender al final de cuentas de la opinión de cada uno. Y esto le conocemos como relativismo, pues. Le conocemos como subjetivismo, porque todo va a depender del sujeto. Entonces, esta postura justamente de los sofistas es lo que le critican los filósofos, pues porque para los filósofos sí debemos de alcanzar la verdad. En cambio, cuando caemos en el subjetivismo, podemos caer en la falta de sentido. ¿Por qué? Porque al final tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada quien tiene su verdad y pues suena bastante moderno, ¿cierto? Porque en la actualidad ha revivido justamente este subjetivismo de esta época sofística, pues. Gorgias de Leontinos se peleó intelectualmente, porque ya puesto Parmenio estaba recontra muerto, habían pasado ya años de su muerte, entonces, pero se pelea intelectualmente con Parmenides y dice que efectivamente el ser no existe. Por eso se lo considera como nihilista. ¿Por qué, profe? En latín, la palabra nihil significa nada. Así se traduce, ¿no? Como nada. Entonces, si el ser no existe y el ser es la totalidad de lo existente, pues terminaría afirmando a la nada. Por eso que se lo considera como nihilista. Bien, esa sería la explicación de Gorgias de Leontinos y de Protágoras de Abdera. Bien, jovencitos, ahora sí vamos a otra figura, que es la figura de Sócrates. Bien, en la China actual, Brian, no. Quizás en las de algún tipo de dinastía y para los gobernantes, hasta donde yo me acuerdo de historia, pero en la China actual, hasta donde yo sé, no. Justamente ellos atravesaron una política de reducción de población, solamente un hijo. Ahora, bien, están implementando ya, porque está cayendo mucho la población, una política más bien de aumento. Ahora ya están proponiendo que sean dos ya. Eso pasa en China ya de manera obligatoria por el gobierno, o sea, el gobierno lo impuso. La política de reducción de población en Occidente, le hace los países como Estados Unidos, Europa, no se está aplicando de manera directa, sino a través de la transmisión de contenidos ideológicos, o sea, a través de la propagandización de ciertas creencias o ciertas culturas que parece que para el individuo cree que se le ha ocurrido a él, pero en realidad está siendo bombardeado constantemente por esos estímulos en el ambiente. Sócrates creía que el ser humano sí tiene una esencia, que no todo es relativo. Y para Sócrates, ¿dónde radicaba la esencia de lo humano? Justamente Sócrates se opone radicalmente a los sofistas. Sócrates creía que la esencia del ser humano reside en su psique. A ver, por el curso de psicología, la palabra psique, ¿a qué hace referencia? Jovencito, la palabra psique, ¿qué significa?
A ver, reivindíquese los que no han participado. Ahí está, bien. Claro que sí, bien. Sí, vamos a ver. Cerebre, mente. Claro, lo podemos traducir como mente, ¿no? Pero para los griegos significaba alma. A partir de Descartes es que se va a transformar justamente en mente, ¿ya? A partir de Descartes, ¿bien? A partir de Descartes, ¿bien? Justamente. Sí, alma, claro, será nihilista forever. Ok, Carlos, bien. Vamos a ver más adelante justamente las consecuencias de el nihilismo nietzscheano, ¿no? Porque una cosa es el nihilismo de Borges, otra cosa es el nihilismo nietzscheano. Pero ya haremos precisiones más adelante, chicos. No se adelanten. Bien, vamos a ver en este caso que el alma va a ser justamente la esencia del ser humano. Y acá justamente recuerdan lo que les había dicho pues de el buen y gran Pitágoras, ¿cierto? Acá regresamos un poquito a eso. Entonces, el alma, ¿en qué facultad? La facultad más importante para el alma, chicos, es la facultad de la razón. ¿Por qué? Porque la razón controla a la bestia. ¿Quién es la bestia? El cuerpo, pues, jovencitos. Ahí está, ¿ya? Entonces, la razón controla, jovencitos, al cuerpo. Esa es la relación que propone Sócrates. Bien, el alma racional va a controlar al cuerpo. Ok, chicos, entonces vamos a ver ahora sí ciertas características de este conocimiento. Para empezar, propone Sócrates que nosotros deberemos de conocer que sí existe una sabiduría universal. ¿Qué significa que haya una sabiduría universal? Que la verdad sí se puede alcanzar, pero ¿dónde? Dentro de nosotros mismos, ¿ya? Luego vamos a ver eso. El intelectualismo moral, ¿qué dice? Que para hacer el bien, para obrar justamente de buena manera, tenemos que nosotros ser sabios. Justamente la sabiduría te va a llevar al bien. ¿Y la sabiduría de qué tipo? Bien, justamente el conocer qué cosa es el bien va a hacer que tú obres de buena manera. En cambio, si tú eres ignorante, vas a terminar haciendo el mal, dice Sócrates. Y tú podrás decir, ¿no? Pero, profe, ¿acaso el ratero no sabe que robar está mal? ¿Acaso es ignorante de eso? Aguántate, era Sócrates. Él sabe que robar está mal, pero su error está en querer obtener consecuencias positivas de algo negativo. Pensar que nada quizás le va a pasar, pensar que esta vez nomás y ya fue. Lo que no sabe el que se está mal acostumbrando y se está condenando él mismo a no encontrar una solución a sus problemas económicos que le permita dejar de hacer eso. En algún momento esto le va a pasar la factura, le va a caer un balazo, o si roba en su barrio, va a hacer que nadie quiera venir a su barrio a invertir, a generar trabajo. Entonces, justamente, como él no es capaz de ver esas consecuencias, es ahí donde radica su ignorancia, pues. Él solamente ve lo inmediato, nada más, el presente y el ahora. No es capaz de proyectarse al futuro. Entonces, por eso es que obra de mala manera. Por eso dice que el bien se debe a la sabiduría y el mal se debe a la ignorancia. Recuerda eso, ¿ah? Le llamamos intelectualismo moral de Sócrates. Justamente el conocimiento del bien que nos lleva a la sabiduría, a obrar de buena manera, no lo vamos a encontrar en el árbol, con un microscopio, con un telescopio, nada que ver. Lo vamos a encontrar en nuestra alma, en nuestro interior. Por eso es que tiene Sócrates esta frase, conócete a ti mismo, frase que hemos analizado en el tema de autoconocimiento, justamente de psicología, pues ahí está, ¿bien? Conócete a ti mismo. ¿Y por qué afirma que la filosofía es modo de vida? Lo afirma porque él considera que el que realmente es amante de la sabiduría debe de buscarla constantemente. ¿Sí? Es una actividad que nunca se completa, que nunca se termina, nunca se acaba. Entonces, él nos llama de esta manera también a ser coherentes entre lo que decimos, o sea, lo que creemos también y lo que hacemos. Entre el decir, el pensar y el actuar, tiene que haber coherencia. Eso significa que la filosofía sea forma de vida efectivamente. Sócrates, jovencitos, tenía un método que es la famosa mayéutica. Bien. Vamos a ver de qué consta la mayéutica, ¿ya? Él decía que, o sea, él se acercaba ante una persona y se acercaba irónicamente, ¿no? El primer paso es el de la ironía. Le decía algo como, oye, ¿tú sabes qué es la valentía? Tú que eres general, porque yo solo sé que nada sé.
Y el general, claro, la valentía es no retroceder nunca. Así, pero si vienen 10.000 soldados y no retrocedes, mueres prácticamente a propósito. Entonces estarías evitando pelear mañana. Y si evitas pelear mañana, pues no es muy valiente de tu parte. Uy, ahí viene la refutación. Y constantemente refutaba todo lo que decían. Entonces llegaba un punto en el que su interlocutor tenía que aceptar justamente su ignorancia. ¿Ok? Justamente aceptaba su ignorancia y al aceptar su ignorancia pasaba ¿a dónde? Pasaba al diálogo. Si no se amargaba y lo dejaba Sócrates ahí, se ponían a conversar entre ambos. Y en el diálogo es justamente donde se llega a alcanzar la verdad. Justamente a través del diálogo es que se produce la mayéutica, propiamente dicha. ¿Qué es la mayéutica? El arte de hacer parir ideas. Sócrates decía que su madre había sido partera, entonces él también era como una partera estéril. Él no tenía la verdad, pero él ayudaba a los hombres a sacar la verdad de su interior. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que propone Sócrates. Ahora, él es condenado, justamente. Claro, Sócrates te preguntaba cada rato, ¿no? Bien, él se presentaba como ignorante. ¿El qué pasa? Justamente él, por estar haciendo eso, la gente de su época lo acusa de corromper a la juventud, decían, ¿no? De promover enseñanzas que no son, pues, las que nosotros queremos que sean. Y justamente es condenado en un juicio en el cual Sócrates destruye a todos sus acusadores, les gana. Él dice, pero yo lo que estoy haciendo está bien, yo estoy enseñando a las personas a razonar, a pensar por su propia cuenta. Más bien deberían darme un premio. Con más razón aún lo condenan. Y justamente él decía que ser virtuoso era cumplir con las leyes de su ciudad. Sus discípulos quisieron hacerlo escapar. Tritón pagó para que él se pueda escapar, sobornó a un montón de gente, pero Sócrates no aceptó escaparse, porque él decía, ¿qué sería de mí si yo me comportara como una persona no virtuosa, como un mal ciudadano, que no hace caso de las leyes de la ciudad? Por más que las leyes hayan sido injustas, igual yo tengo que cumplirlas. Y de esta manera, pues, jovencitos, Sócrates demuestra que es completamente coherente. Si él es reconocido por algo, es justamente por eso, por la manera en la que muere, completamente hidalgo, aceptando justamente los principios que él tenía, no dando su brazo nunca a torcer, porque él pudo salvarse arrepintiéndose y pidiendo perdón, pero él estaba convencido de lo que hacía, de enseñarle a las personas a pensar, era lo correcto. Y ese cuadro que tú ves ahí narra pues el último momento, cuando está tomando el veneno, la famosa cicuta, lo cual lo va a poner dentro de las figuras más grandes del pensamiento universal. El último diálogo es acerca de la inmortalidad del alma. Y justamente Sócrates de verdad se volvió inmortal, porque hasta el día de hoy lo recordamos, gracias a esa coherencia entre el pensar y el actuar. Bien, jovencitos, les dejo en la diapositiva lo que tenemos que completar la siguiente clase, porque yo sé en este caso que este tema de periodo de filosofía antigua es largo. La próxima clase terminamos todos, nos ponemos al día y avanzamos más de lo que deberíamos haber avanzado. Nos vemos la próxima ocasión, jovencitos. Vayan a resolver su examen, que Sócrates no haya muerto por gusto. Conmigo hasta acá. Muchas gracias, se me cuidan y ya hasta pronto.